Imagina que todo lo que conoces, todo lo que has visto, desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Un día el sol brilla en el cielo, y al siguiente, el mundo se sumerge en las aguas del juicio. Esto no es una historia ficticia ni una película de Hollywood. Es lo que ocurrió durante el diluvio, un evento que cambió la historia de la humanidad para siempre. Este evento no solo destruyó la tierra, sino que marcó un antes y un después en el propósito divino para la humanidad. El juicio de Dios sobre un mundo corrupto, y al mismo tiempo, la puerta a la salvación a través de un hombre justo, Noé. Antes de seguir, dale like y suscríbete. El tiempo es corto. ¿Qué impacto tiene el diluvio en tu vida hoy? ¿Estás preparado para el juicio que se avecina? La decadencia moral antes del diluvio. Antes de que el diluvio ocurriera, el mundo vivía en una completa decadencia moral. La Biblia describe cómo la maldad se había apoderado del corazón del ser humano. En Génesis 6:5, se nos dice que el hombre se había corrompido en su conducta, y la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Dios observaba el sufrimiento y la destrucción que el pecado causaba en la humanidad, y el dolor en su corazón era inmenso. Dios había creado un mundo perfecto, pero el pecado de Adán y Eva había dejado una marca en la humanidad, que continuó creciendo con el tiempo. La sociedad en ese entonces vivía en un estado de completa desobediencia a Dios. La violencia y el egoísmo se habían apoderado de los hombres, y la tierra estaba llena de corrupción. Cada rincón de la sociedad, desde los más poderosos hasta los más humildes, estaba inmerso en el pecado. La justicia no existía, y la misericordia de Dios era ignorada. Los hombres ya no tenían temor de Dios, y el pecado se había convertido en algo común y aceptable. La falta de arrepentimiento y la continua maldad había llegado a su punto máximo. Y hablando de cómo todo comenzó, hay un detalle en la historia de Eva que pocos conocen, y que la Biblia guarda con un misterio especial. Es difícil no ver paralelismos entre la sociedad de antes del diluvio y la sociedad actual. Vivimos en tiempos en los que el pecado, la violencia y la inmoralidad parecen estar a la orden del día. La verdad de Dios se ha distorsionado, y el mundo busca soluciones que no se alinean con los principios divinos. La indiferencia hacia la justicia de Dios es palpable, y muchos han caído en la trampa de pensar que el pecado no tiene consecuencias. Sin embargo, hay una advertencia clara en las Escrituras: el juicio de Dios vendrá, así como vino en los días de Noé. No importa cuán sombrío o desesperanzador parezca el mundo, la justicia de Dios prevalecerá. La paciencia de Dios puede parecer larga, pero la verdad es que está esperando que nos volvamos a Él. El diluvio fue un recordatorio de que, aunque Dios es amoroso, Él también es justo y no puede tolerar el pecado eternamente. Hoy, como en los días de Noé, Dios sigue llamando a los justos. Él busca corazones dispuestos a rechazar la maldad del mundo y seguir sus caminos. Mientras el mundo se sumerge en la decadencia moral, el llamado a la santidad sigue siendo tan relevante como nunca. El cristiano no está llamado a conformarse con la corriente del mundo, sino a ser luz en medio de la oscuridad, a vivir en obediencia a la voluntad de Dios, aunque el mundo a su alrededor lo rechace. ¿Vemos signos de esta decadencia moral en el mundo actual? ¿En qué áreas de tu vida necesitas hacer un cambio radical para caminar en obediencia a Dios? La pregunta clave es: ¿estamos viviendo de acuerdo con los principios de Dios, o nos hemos dejado arrastrar por las normas del mundo? El llamado de Dios a un hombre justo en un mundo lleno de pecado, corrupción y violencia. Dios elige a un hombre. Este hombre no era perfecto, pero su corazón estaba dispuesto a seguir a Dios en medio de la adversidad, en medio de la tormenta de maldad que azotaba la humanidad. Noé fue encontrado justo a los ojos de Dios. En Génesis 6:9, se nos dice que Noé era un hombre justo, perfecto en sus generaciones, y que Noé caminó con Dios. Es importante entender que Noé no fue elegido porque no cometiera errores o porque fuera mejor que los demás. Dios lo eligió porque su fe era inquebrantable. A pesar de que no veía la lluvia, ni el diluvio, ni la destrucción, Noé creyó en las palabras de Dios. Esta fe lo llevó a tomar decisiones radicales, a ir en contra de la corriente del mundo. La gente lo veía como un loco, pero Noé sabía
que la obediencia a Dios era la única forma de salvarse a sí mismo y a su familia. Dios nunca ha dejado de llamar a hombres y mujeres justos en medio de un mundo corrompido. Hoy, al igual que Noé, somos llamados a mantenernos firmes en nuestra fe, a hacer luz en medio de la oscuridad, a no dejarnos arrastrar por la corriente de pecado que nos rodea. El llamado de Dios es tan claro hoy como lo fue para Noé, quien se levantará para caminar conmigo, aunque el mundo esté en contra. ¿Estás dispuesto a escuchar el llamado de Dios, incluso cuando el mundo a tu alrededor se niega a escuchar? ¿Cómo puedes mantenerte firme en tu fe en tiempos de persecución y dificultad? La construcción del arca y la fe radical de Noé. El acto de construir el arca no fue solo un proyecto físico, fue una declaración de fe radical. Imagina por un momento que estás viviendo en un mundo donde nadie cree en lo que tú crees. Un mundo que te mira como si estuvieras fuera de tus cabales. ¿Qué harías, Noé, con una fe que solo puede ser entendida por aquellos que conocen a Dios? Siguió adelante con la construcción del arca a pesar de las burlas, las críticas y la incredulidad de su entorno. Dios le dio a Noé instrucciones específicas sobre cómo debía ser el arca. Debía ser de madera de gofer, tener 3 pisos, y ser tan grande que pudiera albergar a su familia y a todas las especies de animales. Cada parte del diseño era un paso más hacia la salvación. Cada tabla, cada clavo, representaba su obediencia al mandato divino. La fe de Noé no solo fue audaz, sino también práctica. No solo creyó en lo que Dios le dijo, sino que lo puso en acción. La fe no es solo un sentimiento, sino una acción que transforma nuestra vida. Y esta acción, por más difícil que sea, siempre está respaldada por la promesa de Dios. Esa misma fe inquebrantable también se vio siglos después, en un profeta que desafió la lógica y presenció milagros asombrosos. Además, debemos recordar que el diluvio no llegó al día siguiente de que Noé comenzara a construir. Pasaron muchos años, la gente siguió burlándose de él, pero Noé no se rindió. Él sabía que su obediencia era un acto de amor hacia Dios y de esperanza para la humanidad. La construcción del arca se convirtió en una protesta silenciosa, pero poderosa, contra la maldad de la humanidad. La fe de Noé en Dios fue un refugio no solo para él, sino para todos los que creyeron en la advertencia de Dios. ¿Cómo puedes aplicar la fe radical de Noé en tu vida cotidiana? ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas hoy, aunque parezca una tarea imposible? ¿Estás dispuesto a actuar, aunque no veas los resultados inmediatos? La obediencia es una manifestación de nuestra fe más profunda. Si este mensaje te está tocando, compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Hay muchos que, como Noé, necesitan ser llamados a la obediencia y la fe. No dejes que este mensaje se quede solo contigo. El juicio cayó. El día que la tierra se ahogó, el juicio de Dios sobre la humanidad no fue algo improvisado, ni una decisión repentina. Dios, en su paciencia, había dado a la humanidad tiempo para arrepentirse, pero el corazón del hombre se endureció. Los días de Noé fueron días de advertencia, de oportunidad para cambiar. Sin embargo, la maldad siguió su curso, y la humanidad se negó a escuchar. Cuando Dios cerró la puerta del arca, se acabó la oportunidad de salvación para aquellos que no creyeron. Génesis 7:10-12 describe cómo las aguas del diluvio fueron sobre la tierra, y todos los seres vivos que no estaban dentro del arca perecieron. La tierra, que había sido un lugar de vida, se convirtió en un cementerio, sepultando la maldad y el pecado que habían marcado su historia. Es importante entender que el juicio de Dios no es solo una acción de castigo, sino una manifestación de su justicia. Dios no puede tolerar el pecado porque Él es santo. Su amor y misericordia son infinitos, pero su justicia es igualmente perfecta. Al igual que en los tiempos de Noé, el juicio de Dios vendrá en el futuro, un juicio final que afectará a toda la humanidad. A pesar de que este juicio es temido por muchos, para aquellos que han elegido vivir según los caminos de Dios, este juicio traerá redención, no condena. En este mundo, muchas veces vemos injusticias que parecen no ser castigadas, y las malas acciones a veces parecen quedar impunes. Pero debemos recordar que, como en los días de Noé, el juicio de Dios será perfecto y justo,
y ningún pecado quedará sin respuesta. La pregunta que debemos hacernos hoy es, ¿estamos listos para enfrentar el juicio de Dios con la certeza de nuestra salvación en Cristo? ¿Cómo te preparas para el juicio de Dios en tu vida? ¿Estás viviendo en obediencia a sus mandamientos, sabiendo que el juicio es inevitable? Un nuevo comienzo, la alianza de Dios con la humanidad después de la devastación del diluvio. Dios hizo un pacto con Noé y su descendencia, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio. Este pacto, conocido como la Alianza Noé, Génesis 9, 8-17, fue un acto de misericordia y esperanza para la humanidad. La señal de este pacto fue el arco iris, un recordatorio constante de que la promesa de Dios era fiel y segura. El nuevo comienzo no fue solo una segunda oportunidad para la humanidad, sino una oportunidad para una nueva relación con Dios. Aunque el pecado sigue existiendo, la alianza de Dios con Noé y sus descendientes abrió el camino para que Dios trabajara con la humanidad para restaurarla. El arco iris, que aparece después de la tormenta, simboliza la esperanza en medio de la destrucción, el recordatorio de que, aunque el juicio es real, la misericordia de Dios es más grande. Hoy, vivimos bajo una nueva alianza, una alianza que se ratificó a través de la sangre de Jesucristo. La muerte de Jesús en la cruz fue el acto final que asegura nuestra redención, nuestra reconciliación con Dios. El arco iris es ahora un símbolo de la gracia de Dios, que se extiende a todos los que creen en Él. Si aceptamos el llamado de Dios, podemos vivir en una relación restaurada con Él, independientemente de las pruebas y tribulaciones que enfrentemos en esta vida. ¿Qué significa para ti la promesa de un nuevo comienzo que Dios ofrece a la humanidad? ¿Cómo puedes vivir conforme a esa nueva alianza que Cristo ha establecido para ti? El arca como símbolo profético para hoy. El arca de Noé no solo fue un refugio físico en el diluvio, sino un símbolo profético de la salvación de Dios para la humanidad. Hoy, el arca representa a Cristo, nuestro refugio y salvación. Al igual que en los días de Noé, el mundo se enfrenta a un juicio inminente, pero Dios ofrece un refugio seguro en su Hijo. En la actualidad, vivimos en un mundo lleno de incertidumbres, persecuciones y pruebas, pero así como Noé y su familia encontraron seguridad dentro del arca, nosotros podemos encontrar protección en Cristo. Jesús es el único refugio que nos puede salvar del juicio venidero. Él es nuestro arca, nuestra esperanza y nuestra seguridad en medio de un mundo perdido. El arca también simboliza la comunidad de los creyentes, aquellos que han sido llamados a entrar en Cristo y a vivir bajo su protección. Al igual que los animales entraron en el arca de Noé, todos los que buscan refugio en Cristo encontrarán un lugar seguro en Él. El mensaje es claro: la salvación no está en nuestras propias fuerzas, sino en aceptar el refugio que Dios nos ofrece. ¿Qué significa el arca para ti hoy? ¿Es Cristo tu refugio de salvación? ¿Estás buscando en Él la protección y esperanza que solo Él puede dar? La historia del diluvio y el arca de Noé no es solo una narrativa antigua, es una advertencia y un recordatorio de la soberanía de Dios sobre toda la creación. Así como Noé fue llamado a construir el arca en medio de la corrupción y la incredulidad, hoy somos llamados a construir nuestra fe en medio de un mundo que rechaza el mensaje de Dios. El juicio de Dios es real, pero también lo es su misericordia. El arca, que en su tiempo fue refugio y salvación, hoy simboliza a Cristo, nuestro refugio seguro en medio de las tormentas de la vida. Tal vez, al escuchar esta historia, algo dentro de ti ha despertado, un fuego que te llama a la reflexión, un deseo de encontrar un refugio verdadero, una necesidad de entender más sobre lo que está sucediendo en el mundo y cómo el mensaje de Noé sigue siendo relevante hoy. Y si has llegado hasta aquí, es porque hay algo en tu corazón que arde, un anhelo de encontrar la verdad, un deseo de caminar en los caminos de Dios. Tal vez es el momento de decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal, comparte este video y activa la campanita. Déjanos un comentario. ¿Qué parte del mensaje del arca te impactó más? ¿Cómo ves la conexión entre el diluvio y la situación del mundo hoy? Y si quieres seguir profundizando, te recomendamos estos dos videos.
lo que la Biblia calla sobre Eva, ¿por qué no se habla de su muerte? El profeta Eliseo, el hombre de los milagros silenciosos, ambos revelan verdades poderosas para este tiempo profético. No los ignores, haz clic y continúa tu camino espiritual. Nos vemos en el próximo episodio de Historias Sagradas. Sigue con nosotros, porque los días que vienen no serán fáciles, pero quien permanece en la verdad jamás será engañado. Que Dios te bendiga.